Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Dios te bendiga, te saludo en esta fresca y lluviosa mañana de 30 de 20. Son aproximadamente las 8:05 de la mañana y es una bendición poder saludarte. Quiero recordarte o quiero anunciarte, si es que no lo sabes, que tenemos una página llamada Centinelas en el Muro, en la cual las 24 horas del día, las 24 horas de manera ininterrumpida, hay intercesión y hay lectura de la palabra. Ya llevamos en 3 días, llevamos cerca de 4 libros de lectura leídos. Ya vamos a entrar al libro de... Y bueno, el plan es 5 días terminar de leer las escrituras por completo y confesarlas a través de esa página. Cada media hora hay un equipo de intercesor fresco que entra a participar. Así que te animo a que te integres, a que entres a esta página. Se llama Centinelas en el Muro. Dale like y comparte las transmisiones. Intégrate a las transmisiones de intercesión en el horario que mejor se te acomode. Estamos las 24 horas. Tu servidor si llega la señal, ahí está la señal. Bien. Y bueno, te animo a que te integres a esa página, le des like, Centinelas en el Muro. Dale like e intégrate a la intercesión. Vamos a la palabra del Señor. Estamos viendo la historia de Ruth. Ruth, como Noemí, junto con su esposo Elimelech, en tiempo de hambre, dejaron sus tierras y se fueron a Moab. Pero la escritura dice que después Noemí escuchó, vamos a entrar en contexto, Noemí escuchó que en Belén, la tierra que había dejado, nuevamente había pan, nuevamente había alimento, Dios los estaba visitando. Entonces Noemí regresó a Belén, después de aquella situación difícil que vivió, donde perdió al marido, donde perdió a sus hijos, y solamente con la nuera Ruth regresó a los campos de Belén, a los lugares de donde eran originarios. Pero había algo que acontecía en la tierra de Israel, en aquellos tiempos, que había una ley que el Señor había establecido, y era la ley del jubileo. Y la ley del jubileo decía o señalaba que las tierras siempre regresaban al dueño original. Las tierras siempre eran devueltas al dueño original en el año 50, en el año del jubileo. Cada 50 años las tierras se recuperaban. Cada 50 años los que habían perdido sus tierras por cualquier motivo, porque las vendieron, porque las descuidaron, porque las empeñaron, porque anduvieron de borrachos y fallaron, se equivocaron y perdieron las tierras, en el año 50 tenían la oportunidad de recuperarlas. Esta era una figura que el Señor estableció, era una instrucción que el Señor estableció, que cada 50 años todos los que habían perdido sus tierras, e incluso las personas que habían perdido su libertad porque se habían vendido como esclavos, habían pasado una situación difícil, no hallaban cómo salir, se vendían a sí mismos como esclavos. Entonces en el año 50 ellos podían recuperar la libertad, sin importar cuánto hubieran pagado, sin importar las circunstancias por las que se habían esclavizado. Ellos podían recuperar la libertad. Era el año del jubileo. Todos los que tenían deudas, todos los que en alguna situación de crisis te habían endeudado, en el año 50, en el año de jubileo, ellos podían recuperar la libertad, salir de deudas. Entonces cuando alguien vendía sus tierras, en algún contexto así, cuando alguien vendía sus tierras, calculaban el tiempo en que eran vendidas hasta el tiempo del jubileo, porque todos sabían que en el año 50, cualquiera que hayan sido las circunstancias,
tenían que regresar las tierras a su dueño original. Y esa figura del jubileo, en el caso de Noemí, Elimelech tenía tierras. Elimelech había sido dueño de tierras, sin embargo, como Elimelech estaba muerto, alguien tenía que recuperar esas tierras, algún hombre tenía que hacerse cargo de esa propiedad para que a nombre de Elimelech seguir produciendo aquella tierra. En el caso de Elimelech, sus herederos eran los hijos, pero los hijos también murieron. Entonces tenía que aparecer alguien, algún hombre, para poder comprar esas tierras, adquirir esas tierras y darle continuidad al propósito de Dios de haber esparcido o repartido aquellas tierras. Esas tierras se repartieron en el tiempo de la conquista. Cada tribu se hizo de una porción de tierra. Cada uno tuvo su herencia en Dios. Y sabes que esa tierra del júbilo, nos habla de cómo en Cristo nosotros podemos recuperar nuestro propósito. Cómo nosotros en Cristo entramos a ese jubileo. Porque en el pasado cometimos errores. Tal vez nuestros padres se alejaron del camino, nunca nos enseñaron el camino de la verdad. Tal vez por diversas circunstancias, bajo presión, abandonamos el camino del Señor, pero siempre en Cristo encontraremos un jubileo para recuperar ese propósito. Esa tierra representa el propósito. Esa tierra puede representar la razón por la cual Dios nos dio existencia. Y siempre, no importa los errores que hayamos cometido o si nos apartamos del camino del Señor, volver a la razón por la cual Dios nos dio existencia. Pero es en Cristo Jesús. La Escritura nos enseña, por ejemplo, en Lucas capítulo 4, que después de que Jesús estuvo en la tentación en el desierto, fue tentado en el desierto, regresó y estando en la sinagoga, se sentó y tomó el rollo del libro de Isaías y comenzó a leerlo. Y cuando comenzó a leer, leyó la porción que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, poner en libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Era la sexta cosa que leyó el Señor Jesús en relación a lo que el profeta Isaías escribió. Y después de eso dijo: hoy se ha cumplido esta escritura. Hoy se ha cumplido esta escritura. Lo que nos enseña es que en Cristo esa escritura tiene un cumplimiento. Pero el año agradable del Señor tiene que ver con ese año del jubileo. Tiene que ver con ese año de recuperación de propósito. Tiene que ver con ese año de entender o captar la razón de nuestra existencia y buscar en Dios, a través de Cristo, el cumplimiento de eso. Si cada 50 años aparecía la figura del jubileo, quiere decir que en nuestra vida tenemos esa oportunidad, se nos da ese chance, sin importar la edad que tengamos, tenemos esa oportunidad de recuperar el propósito de nuestra existencia, la razón por la cual Dios nos trajo a vida, y el resto de esos años que nos quedan, poder desarrollarnos en el propósito, en el plan perfecto de Dios. En Cristo, está la recuperación de nuestro propósito. Lo agradable del Señor, todo comienza con recibir las buenas nuevas, que tiene que ver con escuchar el mensaje de salvación y responder con arrepentimiento genuino y recibir en nuestro corazón al Señor. Pero luego dice que es importante que también permitamos que Él sane a los quebrantados de corazón. Ya eres salvo porque tienes a Cristo en tu corazón. Ya eres salvo cuando abres tu corazón a Cristo. Sin embargo, si no eres sano del corazón, el jubileo en tu matrimonio no podrá ser posible. Tu corazón
es probable que, como Noemí, llegues con amargura. Recuerda que Noemí dijo: no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque el Señor se ha encargado de amargarme la vida. Esta mujer le echaba la culpa a Dios, le atribuía a Dios la culpa de las decisiones que ellos habían tomado. El punto es que nosotros podemos estar en la iglesia, podemos ser parte de una congregación, pero si no permitimos que el Señor sane esas áreas del alma que han sido afectadas, nos llegamos a convertir en doña quejas, o en doña controles, o en don amarguras, o en don amargoso, don calamargo. A pesar de que tenemos una Biblia, a pesar de que vamos a la congregación, nos convertimos en sargentos espirituales que solamente estamos viendo que hacen mal las otras personas. Esto porque no hemos permitido que el Señor sane nuestros corazones. Por eso, para llegar al jubileo, comenzamos con las buenas nuevas, pero permitimos que el Señor sane a los quebrantados de corazón y ponga en libertad a los cautivos. Poner en libertad a los cautivos. En Cristo somos libres de toda influencia espiritual. Debemos entender que nuestro cuerpo fue diseñado para ser templo del Espíritu Santo. Pero si no es lleno del Espíritu Santo, será lleno de algo más. Alguien más lo ocupará. Alguien más dirigirá nuestra vida. Si fuimos creados para adorar, si fuimos creados para servir al Señor, Adán fue puesto en el Edén para que lo labrara. Y la palabra labrar es el vocablo abad, que significa trabajar, significa adorar, significa servir, significa rendir culto. Y en este contexto, si fuimos diseñados para eso y no trabajamos, no servimos al Señor, no adoramos al Señor, no somos templo del Espíritu Santo, entonces esa facultad estará asignada o enfocada en un ser espiritual que no es Dios. Esa es una tremenda realidad. Entonces, nosotros necesitamos ser libres de esa influencia que durante mucho tiempo sobre nosotros. Fuimos instrumentos del mal para agredir a otros, para ofender a otros, para pelear con otros. Fuimos instrumentos del mal en ocasiones para hacer cosas extremas. Pero ahora sí, debemos entender que si fuimos agentes del mal de manera extrema, ahora tenemos que ser agentes de Cristo, agentes del bien de manera extrema. Con esa misma potencia, con esa misma intensidad que hacíamos lo malo, ahora tenemos que determinarnos a hacerlo para el Señor. Pero si no lo hacemos, es que necesitamos que Dios traiga un rompimiento en nuestra vida de todo yugo, toda ligadura que nos impide hacerlo, porque necesitamos ser libres de toda cautividad. Si queremos llegar al jubileo, el año agradable del Señor, donde recuperamos propósito, donde nos asentamos en la perfecta voluntad de Dios, donde llegamos a la meta por la cual Dios nos dio existencia, ese es el tercer paso, además de las buenas nuevas, la sanidad del corazón y ser libertad de los cautivos. Pero luego el Señor dice que Él también vino a dar vista a los ciegos. Y no solamente a los ciegos físicos, sino que también habla de la capacidad de tener visión, la capacidad de poder capturar los diseños divinos, las estrategias del cielo, los asuntos espirituales, esa capacidad de ver lo que todavía no es. Porque para entrar en el ámbito de la fe, donde Hebreos 11 asegura que la fe es la certeza de lo que no se ve, pero que ya tenemos la convicción de que ya es nuestro, para entrar a ese punto indiscutiblemente se requiere visión. Y muchos podemos ser congregantes fieles, amar a Dios, pero no entender esta parte de que los ojos sean abiertos para tener visión. Después de eso viene la libertad de los oprimidos. Y la libertad de los oprimidos podemos acudir a la figura de Israel en Egipto, que dice la palabra que Faraón oprimía a los egipcios, a los israelitas, perdón, los oprimía al pueblo, los mantenía bajo presión. Oprimir tiene que ver con presionar. Cuando las circunstancias que te rodean te presionan, te limitan, te esclavizan, amas a Dios, estás sano, tienes una familia hermosa, tienes unos sueños que quieres alcanzar, pero las situaciones que vives no te permiten avanzar en ese sentido. Tu horario no te pertenece, tu horario le pertenece a alguien más, y en este sentido el Señor puede liberarnos de toda opresión para que podamos enfocarnos en el año agradable que Él tiene para nuestra vida, que es el jubileo. Cuando recuperamos lo perdido, cuando entramos al ámbito o a la dimensión del propósito por el cual Dios nos dio existencia. Esta es la figura del jubileo que en el antiguo tiempo podemos trasladar a nuestros días.
que en Cristo recuperamos propósito, en Cristo recuperamos todo, en Cristo recuperamos esa posición. El punto es que, volviendo con Noemí, las tierras le pertenecían al varón y las tierras las tenía que trabajar un varón. Entonces un varón tenía que hacerse cargo. Un varón tenía que hacerse responsable de aquellas tierras. Pero para hacerse responsable de aquellas tierras tenía que también casarse con la viuda del difunto, con la viuda del que era dueño de las tierras. Tenía que hacerse cargo. Entonces no se trataba solamente de que yo me quedo con las tierras y me las tomo, sino que el propósito de esas tierras estaba ligado a hacerse cargo de la viuda, te repito, o de la descendencia, y eran mujeres del difunto, que era dueño del ex dueño de esas tierras. Entonces, en este sentido, la que en cierta forma era la heredera era Ruth, pero Ruth no podía hacerse cargo de manera directa de esas tierras. Necesitaba que alguien la tomara a ella, alguien se hiciera cargo de ella. Y ahí es donde en la escritura leemos que tenía que ser un pariente cercano. Un pariente cercano. El que podía hacerse de las tierras era un pariente cercano, pero tenía que hacerse cargo de la viuda. Entonces, ahí aparece Ruth como la viuda de Malón, aquel enfermizo. Apareció ella, pero alguien se tenía que casar con ella para poder hacerse de esas tierras. O el que quisiera esas tierras tenía que casarse con ella. Y allá apareció Boaz. Boaz era un pariente cercano. Boaz era un hombre que también tenía tierras, que también tenía propiedades, que también trabajaba, que también tenía muchas ocupaciones. Y Ruth fue dirigida por el Señor, fue a trabajar a las tierras de Boaz. Las tierras a las que ella podía tener acceso estaban desocupadas, estaban vacías, estaban descuidadas, y ella no las podía trabajar. Fue a la tierra de Boaz sin saber que era pariente cercano, y al estar en la tierra de Boaz comenzó a trabajar en esa tierra. Y al trabajar en esa tierra, la suegra de Ruth le preguntó: ¿en qué tierra estás trabajando? ¿Dónde estás activa, Ruth? Y Ruth le dijo: estoy en la casa de Boaz, en la tierra de Boaz. Y Noemí le dijo: él es pariente cercano, él puede redimirte. Redimirte significa casarse con ella para que ella pudiera tener acceso a esas tierras a las cuales no podía acceder por sí sola. Era una ley, pero esa ley nos enseña una figura. No era un asunto de machismo, sino que el Señor nos muestra una figura de que solamente casándonos con Cristo, como iglesia, casándonos con el Señor, podemos tener acceso a las herencias eternas que Dios tiene para nuestra vida. No hay acceso a esa herencia sin una relación de pacto con Él. Por eso Cristo estableció el nuevo pacto. Y cuando entendemos que la iglesia es figura de la novia de Cristo, y la iglesia somos las personas, no es la congregación, somos las personas, y que de manera particular cada uno debe tener una relación de pacto con el Señor para entrar a esa herencia. No una relación circunstancial, no un asunto de que solamente voy y doy mis ofrendas, no un asunto de que estoy sirviendo en la iglesia, sino una relación de pacto. Y esa relación de pacto implica fidelidad. Estoy casado con Florecita y tengo aquí mi anillo, pero aunque no porte este anillo, donde quiera que yo esté, comprendo y estoy convencido y soy consciente de que estoy en una relación de pacto con ella, que debo ser fiel, amarla, honrarla, respetarla y estar con ella bajo cualquier circunstancia. Bueno, el compromiso o el pacto con Dios es semejante o mayor aún. Mayor aún. Y cuando no comprendemos esa figura, nos quedamos a medias y no podemos entrar a la herencia, no podemos entrar al Canaán que Dios diseñó para nosotros en esta tierra. Entonces, Ruth trabajó con aquel hombre, y aquel hombre llegó el momento en que la vio, en que la observó y supo que era viuda, y entonces
dijo, bueno, para poder casarme contigo, hay alguien que tiene derecho sobre ti antes que yo. Fíjate lo que dice esta figura que encontramos en el libro de Ruth. Porque dentro de esa cultura y esas leyes estaba que el pariente más cercano era quien redimir a la viuda. Redimir significa casarse y hacerse cargo de las tierras, para a nombre del difunto seguir trabajándoles. Entonces había alguien que estaba antes de vos, que tenía más derecho que vos. Entonces, como tenía más derecho que vos, le preguntaron a ese pariente más cercano si le interesaban las tierras, si quería quedarse con las tierras. Y entonces el pariente más cercano dijo, sí, yo me quedo con las tierras, yo las recupero, yo las tomo. Ah, pero para quedarte con las tierras, el día que te quedes con las tierras, también te vas a hacer cargo de la viuda de Malión, de la viuda del ex dueño de la tierra. Dijo, no, yo no quiero nada, yo no tengo tiempo para hacerme cargo de la viuda, mejor no quiero las tierras. Fíjate qué tremendo que renunció a una herencia solo por no hacerse cargo de la viuda. Renunció a una herencia solo por no comprometerse con la viuda. Y en este caso esa viuda puede ilustrar la iglesia. Como muchos pierden su herencia solo por no tener un compromiso dentro de la iglesia. Pierden su herencia, su desarrollo, en ocasiones por no entender los principios espirituales de la palabra de Dios. Porque en estas historias el Señor nos revela códigos, nos revela principios, nos ilustra cómo funciona el reino de los cielos. El reino de los cielos opera de una manera distinta a como operan las culturas de este mundo. Por eso Jesús usaba parábolas, porque a través de las parábolas les decía, el reino de los cielos es así, para ilustrarlos, para que hubiera una mayor comprensión, para que se quitaran velos religiosos. Porque hay tantos velos religiosos en nuestra vida que necesitan ser quitados, y esos se quitan a través de historias bíblicas donde el Señor nos muestra esos códigos, esos principios que nos llegan a entender. Pues si sigo igual de indiferente y de frío y de pasivo con la obra del Señor, ¿cómo espero tener herencia? Si no me comprometo con Dios, ¿cómo espero alcanzar ese compromiso de Dios conmigo que me permita entrar a esa herencia? Cuando yo pacto con Dios, entonces entro en esa relación de pacto. La palabra pacto en el Antiguo Testamento es el vocablo berit, y el vocablo berit significa algo así como ser amarrado con grilletes, ser amarrado con ligaduras a otra persona. Y esta figura de estar amarrado, o sea, yo no me suelto, yo no me aparto de ti, ni tú te apartas de mí, ni yo me aparto de ti, aunque pasemos por el fuego, aunque pasemos por las aguas, aunque pasemos por el desierto, yo me aferro a ti. Esa es una relación de pacto. Y mediante esa relación de pacto con Dios, nosotros podemos pasar el desierto y llegar a nuestra tierra de Canaán, lugar donde está nuestra herencia. Pero si somos como ese pariente que decimos, sí quiero la tierra, pero no quiero compromiso con la mujer, sí quiero la tierra, pero no quiero ninguna responsabilidad con esta mujer, entonces nos estamos privando de esa herencia, porque no hay herencia sin Cristo. No hay herencia sin Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia y el cuerpo es la iglesia. Entonces no puede andar un cuerpo sin cabeza. Necesita la cabeza, que es Cristo. Esa es una figura que a manera de misterio, dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios, es un gran misterio. El matrimonio es un misterio, y el matrimonio de Cristo con la iglesia es un misterio. Misterio porque cuando dice que el marido dejará a su padre y a su madre y serán una sola carne, pues ¿cómo es eso de que una sola carne? Son cosas profundas, debe ser nuestra relación con Cristo. Pero el entendimiento es sencillo. Solo a través de Él tenemos acceso. Solo a través de Él. Pero hay otra figura que encontramos en ese pariente que no se quiso hacer cargo. Y es que si vos, en el árbol genealógico de nuestro Señor Jesucristo, aparece vos puedes ser una figura de Cristo. Otro pariente que tenía más derecho pudiera ser una figura de Satanás. Una figura, ¿por qué? Porque por nuestros pecados, por nuestros errores, Él tuvo derecho legal sobre nuestra vida.
por nuestros pecados, por nuestros errores, Él tuvo derecho legal sobre nuestra vida. Hay maldiciones generacionales que entran en operación hasta la tercera y cuarta generación. Y es verdad que en Cristo se rompen todas las maldiciones, es verdad. Pero si una persona light, una vida sin compromiso con Cristo, una vida donde no desarrolla una vida, comunión con Dios a través de los altares, no hay vida espiritual. Hay gente que solo tiene la doctrina, estoy en Cristo y toda maldición se rompe, pero ni siquiera ora, ni siquiera sirve, ni siquiera participa, no da fruto. Esto revela que no tiene el entendimiento de lo que significa estar en Cristo. Es verdad que en Cristo se rompen todas las maldiciones, es verdad que en Cristo se inhabilitan todas las maldiciones, pero si yo, de manera voluntaria, por ignorancia o por lo que sea, salgo de la cobertura, quedo expuesto a esas maldiciones. Porque esas maldiciones buscan cobrar derecho legal. Esos espíritus buscan cobrar derecho legal. ¿Qué es derecho legal? Es que si quebrantamos la ley, quebrantamos los mandamientos en el pasado, somos merecedores a un castigo. Somos merecedores de unas consecuencias que en Cristo se cancelan. Pero si yo me salgo de la cobertura de Cristo, porque yo solamente pienso que con ir a la iglesia es suficiente, pienso que con ir a la congregación o dar una ofrenda o un diezmo es suficiente, estoy equivocado. Cristo debe ser una realidad en mi vida y no una religión que practico cada domingo. Cristo debe ser una realidad y su Espíritu Santo da testimonio de que yo soy hijo de Dios. Así dice la palabra, que el Espíritu da testimonio de que somos hijos. Si el Espíritu no te da testimonio a ti, entonces lo que tienes es una doctrina, lo que tienes es una religión, aunque se llame evangélica. Es una religión con sus costumbres de ir el domingo, de poner la Biblia en la mesa, y otra serie de ritos, incluyendo el ayuno a veces, pero si no está el entendimiento de lo que es Cristo, entonces el otro pariente, en el caso de Noemí, todavía tiene derecho sobre nuestra vida. Pero como cuando le preguntaron y no quiso hacerse cargo, bueno, entendemos que entró voz. Es verdad que por nuestros pecados Satanás tenía derecho legal sobre nosotros. Es verdad que la suma de nuestras acciones, sean pequeñas a nuestros ojos, a nuestro entendimiento, sean pequeñas. Eso pequeño es igual que lo que nosotros consideramos grande, va al mismo rumbo, abre la misma puerta a la maldición. Pecados pequeños o grandes a nuestro entendimiento, pero pecado es pecado. Pecado, uno de los significados de la palabra pecado es errar en el blanco. Y hay quien está al blanco y se equivoca tantito, pero se equivocó. Eso es pecado. Fallar a las instrucciones del Señor. Pero para eso apareció Cristo, para pagar por nosotros. Nosotros no podíamos, como esas mujeres en esa cultura, en esas instrucciones, la figura que nos da el Señor, nosotros mismos no podemos entrar a ese propósito. Esforzarnos, podemos caminar, podemos tener una empresa, una casa, desarrollar una profesión, tener una familia bonita y todo lo que quieras, pero la vida plena solamente la encontramos en Cristo. Si tienes una empresa, una casa, familia, muchas cosas, imagínate cómo será tu vida si Cristo es el centro de todo. Imagínate si la vida plena de Dios por medio de Cristo es impartida a tu vida. Vos pagó a aquel pariente cercano. Vos pagó para que poder quedarse con Noemí, con Ruth, perdón. De igual forma Cristo pagó por nosotros. Cristo pagó para que el que tenía derecho sobre nuestra vida no ejerza derecho sobre nosotros, no ejerza autoridad sobre nosotros. Cristo pagó con su propia vida por todos nosotros. De esta manera, Boaz no solamente se casó con Ruth, sino que también adquirió aquellas tierras. ¿Cómo a través de Ruth pudo hacerse cargo de aquellas tierras? Esto nos habla de cómo a través de la iglesia nosotros podemos ensanchar nuestro territorio, ensanchar nuestra vida, ensanchar nuestro camino. Hay dos maneras que veo en la Biblia en que se puede ensanchar. Y no me refiero a engordar, ¿verdad? Algunos ya en esta cuarentena estamos ensanchando mucho.
Dijo un amigo, antes de la cuarentena era talla 30, y hoy sigo siendo talla 30, pero de cuello. En el Salmo dice, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. La angustia es una oportunidad para ensanchar nuestra fe, ensanchar nuestra visión, ensanchar nuestra manera de pensar, ampliar nuestra manera de pensar. No podemos ampliar nuestra manera de caminar o nuestro camino si no ampliamos nuestra manera de pensar. Si tenemos una mente limitada, si tenemos paradigmas si nuestro odre está pequeño, se revienta con la revelación de la palabra o con las circunstancias. Pero ese pasaje de los Salmos dice, cuando estaba en angustia me hiciste ensanchar, ensanchaste mi fe. En medio de la angustia clamamos a Dios, en medio de la angustia le pedimos al Señor que nos responda, porque estamos pasando momentos difíciles y ahí Dios responde y nos abre puerta, amplía nuestra visión. Pero la Biblia nos habla de un hombre llamado Jabes, un hombre que era más ilustre que sus hermanos, más ilustre, o sea, más entendido. Ilustración tiene que ver con que viene la luz para entender la vida. Ilustrados, entendimiento, el entendimiento se abre. Necesitamos que el Señor abra nuestro entendimiento. Pablo oraba por la iglesia, creo que era la iglesia de Éfeso, una iglesia que tenía fe en Jesús, una iglesia que practicaba la hospitalidad y practicaba el amor con todos los santos, en una iglesia fraternal, con amor fraternal, una iglesia amorosa, una iglesia hospitalaria, una iglesia que tenía fe en Jesús. Pero Pablo oró por ellos diciendo, yo oro para que el Señor alumbre vuestro entendimiento, y les dé espíritu de revelación y de sabiduría en cuanto al conocimiento de Cristo. Escucha estas palabras, se las está dando a una iglesia que tiene a Jesús, que ama a Jesús, que tiene fe en Jesús, que practica el amor fraternal, una iglesia servicial, pero que le falta entendimiento de la grandeza en Cristo Jesús. Wow, que el Señor alumbre nuestro entendimiento, que el Señor nos dé espíritu de revelación y de sabiduría para entender que Cristo no es una celebración de cada año en Semana Santa, que Cristo no es una Pascua que tenemos que estar celebrando cada año, que Cristo no es una Pascua que cada domingo celebramos en ritos y costumbres, sino que la Pascua ya se celebró y ahora Cristo es nuestra Pascua. Y si Cristo está en nosotros, por medio de Él tenemos acceso a toda la vida plena que tenemos en Jesús, en Dios. Sin embargo, para llegar ahí hay que desprendernos de tantos paradigmas y pensamientos religiosos que a pesar de 500 años de reforma todavía no nos liberamos de esa levadura que se infiltró en la iglesia y que necesitamos desprendernos de ella. Que el Señor alumbre nuestro entendimiento. La Biblia habla de que Jabes era más ilustre que sus hermanos. Tenía hermanos, pero él era más ilustre. Y la Biblia dice que cuando Jabes nació, su madre le puso Jabes porque dijo, en dolor nació este muchacho. Como diciendo, en la parte más difícil de mi vida llegaste tú. En la parte más complicada de mi vida llegaste tú. O sea, Jabes llegó en un momento difícil, un momento complicado. Y cuando un niño llega en momentos complicados, pues su desarrollo en la infancia en ocasiones es carente de amor, de afecto, de cuidado. Es expuesto a muchas situaciones, además de la etiqueta que se le puso con el nombre, con dolor llegaste, con todo sufrimiento, viniste acompañado de mucho sufrimiento. Sin embargo, a pesar de que lo etiquetaron con ese nombre, él no se resignó a quedarse así, sino que invocó el nombre del Señor. Era ilustre, era ilustrado, fue más ilustre que sus compañeros en su generación, fue más ilustre porque a pesar de que tenía esa situación, esa etiqueta, ese nombre que le dieron, él invocó el nombre de Dios. Él dijo, la única manera en que mi vida pueda ser transformada es por medio de Dios. Ese entendimiento de que solo en Dios podemos entrar a nuestro propósito a través de Cristo. Y él invocó el nombre del Señor y dijo estas palabras. Dijo, si
si ensancharas mi territorio, si ensancharas mi territorio y tu mano me guardara y me librara de mis enemigos, fue la oración que Jabes hizo. Señor, ensancha mi territorio, líbrame de mis enemigos. Pero una oración hecha con entendimiento. Si él fue más ilustre que sus hermanos, entendió que si solo Dios podía darle esa respuesta, él debería estar en una relación de pacto con Dios. Él entendía que la religión no era el camino. Él entendía que su esfuerzo no era el camino. Su esfuerzo estaba limitado. Él entendía que la respuesta o la entrada a su propósito solamente estaba en Dios. Y si estaba en Dios, él tenía que vivir para Dios, guardarse para Dios, en el entendido de que no estaba llamado a ser sacerdote, ni a estar de tiempo completo en la iglesia, en las actividades ministeriales, sino que vivir para Dios es que donde quiera que estés, tu corazón le pertenece al Señor. Donde quiera que estés, practicas los principios eternos de la palabra de Dios. Donde quiera que estés, tu mente, tu espíritu, tu cuerpo, dan evidencia de que le perteneces al Señor. No es una cuestión de cuidarse del pastor o de los hermanos o de la gente que te rodea, sino que adentro mismo tú eres sincero contigo mismo y cuidas esa relación de pacto con el Señor. Este hombre pidió estas tres cosas. Ensancha mi territorio. Si ensancharas mi territorio y tu mano estuviera conmigo para guardarme, para librarme de mis enemigos, y la Biblia dice que Dios se lo concedió. Dios se lo concedió. Pero escucha, bajo la figura de que las tierras le pertenecen a su dueño original, de que las tierras le pertenecen a su dueño original, quiere decir que la tierra ya estaba repartida y que él tenía su parcela o su porción de tierra. Él tenía su parcela o su porción de tierra, le pertenecía a él, y al vecino tenía su propia parcela. Si la vendía al vecino a los 50 años, se recuperaba en el jubileo, o de ahí al tiempo del jubileo se recuperaba. Entonces, ¿qué tenía que hacer? La única forma de ensanchar su territorio es que apareciera una oportunidad como le apareció a vos, porque vos ya tenías su tierra, y la única forma de ensanchar su territorio era casarse con Ruth, era encontrar esa puerta a través de la figura de la mujer que es la iglesia y poder ensanchar su territorio. La única forma en que Jabes pudo ensanchar su territorio fue entrando en esa relación de pacto con Dios. Y él pudo, dice la palabra, ensanchar su tierra. Lo que alguien no quiso, lo que alguien desvaloró, pasó a ser de él. El Señor dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Pero también en otro pasaje exhorta a no descuidarnos y perder el galardón. O sea que lo que tú no quieres, esa falta de compromiso con Cristo y con su iglesia, esa bendición o esa impartición que estaba asignada para ti, si tú no la tomas, la va a tomar alguien más. Por eso ves que algunos ensanchan su territorio y otros no. Por eso ves que algunos ensanchan sus ministerios y otros no. Creo que todo Dios lo permite. Toda bendición proviene de Dios, pero es consecuencia de una profunda revelación de lo que significa pacto con Dios. Es consecuencia de un entendimiento mayor. Por eso es más ilustre. Y Jabes ensanchó su territorio porque él tenía un mayor entendimiento. No se trata de aparentar, no se trata de una vida religiosa, no se trata de danzar mucho, aunque hay que danzar, aunque hay que practicar ciertas cosas que dan evidencia de nuestra fe. Lo profundo en el espíritu es lo que Dios ve. ¿Qué tanta convicción hay acá adentro? ¿Qué tanta entrega hay acá adentro? Vos se casó con esa mujer, vos se casó con Ruth, vos te casó con Ruth. Dijo: yo voy a emparentar con ella. Y entonces pudo hacerse de esas tierras. Se ensanchó su territorio. Que tu territorio se ensanche. Que tu asignación se ensanche. Jesús dijo, escucha, esta palabra está fuerte, porque los fariseos y los
Los fariseos en ese tiempo, los publicanos, leían las escrituras y esperaban a Cristo, esperaban a Mesías. Los sacerdotes hacían todos los días los sacrificios en el templo, que era figura de Cristo, porque Dios estableció en su ley que diariamente se tenían que ofrecer sacrificios. Era el sacrificio continuo. El sacrificio continuo. Y eso no paraba. Y esos sacrificios eran figura de Cristo. Eran figura de Cristo, pero cuando apareció Cristo no lo recibieron. Era figura de Cristo. Los fariseos esperaban al Mesías. Esperaban el libertador. Pero cuando apareció Cristo, no lo recibieron. Jesús les dijo: ustedes escudriñan las escrituras porque les parece que en ellas hay vida. Y esas escrituras hablan de mí y ustedes no quieren venir a mí para que les dé vida. Este versículo, que a veces lo empleamos enfocada de manera diferente, donde creemos que el Señor nos dice: escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida, realmente era una palabra que Jesús empleó para confrontar a los fariseos. ¡Ey! Ustedes escudriñan la Biblia día y noche porque creen conceptos doctrinales. Estaba Cristo, se manifestó fuera de sus dogmas doctrinales. No pudieron recibir la vida que Cristo les daba. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero en ese contexto Jesús dijo, las prostitutas y los publicanos van delante de ustedes arrebatando lo que ustedes no quisieron arrebatar. Ustedes que leían las escrituras, ustedes que tenían ministerio, ustedes que estaban en el sacerdocio, ustedes que recibieron por herencia de Aarón la facultad de estar en el templo y me están ignorando, quiero decirles, les dijo Jesús, que los publicanos y las prostitutas van corriendo, van delante de ustedes arrebatando el reino del Señor. ¡Wow! Esto me revela que viene un despertar donde personas que habían estado sumamente extraviadas, personas que habían estado sumamente perdidas, pero que de pronto el Señor les abre la puerta y les da un chance, van a correr y van a arrebatar el reino de los cielos. Se van a levantar ministerios de personas que ni te imaginas, personas que estaban extraviadas, personas que la gente decía: no, hombre, por él no dábamos ni un peso, pero mira ahora cómo Dios lo usa. Mira ahora cómo Dios se manifiesta a través de él, el favor y la gracia de Dios está sobre ellos. Es el tiempo donde no es un ministerio, no es una denominación, no es una institución, sino que es el tiempo de la manifestación de los hijos de Dios. La tierra gime a una, la creación entera gime a una, esperando que los hijos de Dios se manifiesten. No están esperando que se manifieste un pastor, un profeta, un evangelista, un apóstol, sino que está esperando la creación, que los hijos de Dios, aquellos que tienen el ADN espiritual, aquellos que están casados con Cristo, aquellos que son el resultado de una iglesia casada con Cristo, que tiene hijos entendidos en los tiempos, como los hijos de Isaacar, que saben lo que estamos viviendo, que estamos atravesando, que el tiempo es oportuno y que el tiempo es limitado y que tenemos que movilizarnos. Esa es la generación que Dios está levantando. Curiosamente, los sacerdotes que cuidaban aquel templo, que estaban más interesados en quedar con Roma que en hacer la voluntad de Dios. Porque dice la Escritura que cuando vieron que las multitudes seguían a Jesús y no lo podían detener, dijeron: ¿qué hacemos? Este hombre sigue haciendo señales. Las señales, siguiendo a Jesús, las señales manifestándose por medio de Cristo. Es la generación que se va a levantar, una generación que hace señales en el nombre de Jesús, que sana enfermos, que libera oprimidos. Se ensancha el territorio de la iglesia de Jesucristo. Pero con este punto los sacerdotes decían: ¿qué hacemos? No lo podemos parar, no hay nada que lo detenga. Sigue haciendo señales, y si sigue así, todos lo están siguiendo. Todos lo están siguiendo. Esto es lo que provoca un despertar que empieza a inquietar el espíritu de religiosidad. El espíritu de religiosidad que, en vez de entender que hay una reforma, que en vez de entender que el Señor está levantando una generación joven, se llena de celo,
y empieza a tratar de estorbar o de detener, y en el caso de los sacerdotes y los romanos, conspiraron contra Cristo para crucificarlo. A ese punto llegaron. Pero los sacerdotes decían, ¿qué hacemos? Este hombre nada lo detiene, sigue haciendo señales, la gente lo sigue, y si sigue así, los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar santo. Estaban más interesados en tener la aprobación de los romanos que en darle al pueblo la verdad, que era Cristo. Estaban más interesados en mantener su sistema religioso de control sobre la gente, porque era un sistema que en contubernio con los romanos mantenía tranquilo al pueblo siempre fiel. Cuando se levantaba un disturbio, ahí venían los sacerdotes con el pueblo fiel a detenerlos, a calmar los ánimos. Pero era un asunto de Estado, una religión de Estado. Y estos hombres que habían recibido por gracia la facultad de estar en el sacerdocio se habían corrompido, y lo menos que les interesaba era mostrar a Cristo, mostrar la verdad. Por eso ellos, al descuidar su parcela, su asignación, porque los levitas no tenían derecho a parcelas. Y escucha esta verdad profunda que está aquí, porque los levitas no tenían derecho a tierras, porque ellos eran herencia de Dios. Su herencia era Dios. Ellos, los sacerdotes y los levitas, no tenían tierras, pero tenían esa asignación del cielo, de ejercer el sacerdocio, de servir. Pero porque no lo hicieron bien, aunque celebraban el sacrificio continuo, aunque diariamente hacían los sacrificios continuos y levantaban los altares, no había fuego detrás del velo, no había gloria detrás del velo, solo había intereses políticos, se había infiltrado un espíritu de religiosidad, se llamaba templo pero no habitaba la presencia de Dios, había templo pero no estaba la gloria que descendió en el tiempo de Salomón, y por eso ellos perdieron su asignación. El sacerdocio de Aarón quedó fuera y se levantó la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo, que no es una institución. La iglesia de Cristo, que es el conjunto de creyentes que tenemos nuestra fe en Jesucristo. Al grado que en el año 70, aquel templo se destruyó. Aquel sistema religioso que había caído en corrupción se destruyó. Y cesó el continuo sacrificio en ese lugar, porque ahora el sacrificio perfecto fue Cristo. Creo que viene un tiempo donde viene un fuerte golpe o quebrantamiento a los sistemas que se han corrompido, a los sistemas religiosos que ya no revelan a Cristo. Viene un fuerte sacudimiento a esas estructuras, porque lo que viene también es una manifestación mayor de la gloria de Dios. Una manifestación mayor que no cabrá en una congregación, en un ministerio, en una denominación, en una institución, porque el reino de Dios está por encima de todo eso. Por encima de todo eso. Pero para poder comprenderlo y ser parte, nuestra comprensión, nuestro entendimiento se tiene que ensanchar. Buscar en Dios esta revelación, porque hay tantos velos de sistemas religiosos que se han metido, que nos han cegado el entendimiento, que solamente un rompimiento espiritual que viene como resultado de una genuina búsqueda de ser parte del reino de Dios hará posible en nosotros que podamos ser parte de los planes eternos de Dios. Qué tremendo, ¿no? Entonces, Boaz, volviendo con Boaz, pudo casarse con Ruth y hacerse de aquella herencia. Nuestro casamiento con Cristo, nuestro pacto con Cristo, nuestra relación profunda con Cristo nos da derecho a ser parte de. Y nuestro territorio se puede ensanchar como resultado de nuestra comunión con Cristo. Cuando Cristo fue sepultado, cuando Cristo murió, tenía que ser sepultado. Pero iba a ser sepultado de manera provisional, porque al tercer día el Señor iba a resucitar. Sin embargo, mientras estaba sepultado, alguien tenía que hacerse cargo del cuerpo. Iba a estar 3 días. Iban a pasar, al tercer día, iba a resucitar Jesús. Pero alguien tenía que hacerse cargo del cuerpo. Ya había sido profetizado
En el ámbito de la eternidad, Dios anunció por sus profetas lo que ocurriría en el futuro, lo que pasaría y que Jesús sería sepultado en una cueva que no había sido usada, en una cueva entre los ricos, entre personas pudientes, se le destinó un lugar. Y la escritura nos enseña que cuando Jesús fue crucificado, José de Arimatea, dice la palabra que era un hombre rico, José de Arimatea junto con Nicodemo vinieron a pedir el cuerpo de Cristo. Se hicieron cargo del cuerpo de Cristo. Fíjate bien, se hicieron cargo. Dice que era un hombre rico. José de Arimatea se hizo cargo del cuerpo de Cristo. Tiempo antes Dios lo anunció. Y encontró en la tierra, buscó en la tierra un hombre que pudiera hacerse cargo de ese cuerpo. Para prosperarlo, para bendecirlo y para que tuviera lista esa cueva que serviría como hospedaje momentáneo para el cuerpo de Cristo. Anticipadamente el Señor buscó quién, porque no fue una ocurrencia de última hora de José de Arimatea, sino que José de Arimatea, así como Nicodemo aparece en Juan capítulo 3, que vino a Jesús de noche, era un principal de los fariseos, era un teólogo, era un presbítero, era un hombre reconocido entre sus, era un apóstol, era un hombre reconocido, un maestro de la palabra reconocido en su equipo, en su denominación, en su institución. Pero vino a Jesús porque entendió que había algo más. Dijo, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Entendió. Sin embargo, no se volvió un seguidor de Jesús. En ocasiones el sistema o la asignación o la posición que hay en una institución pesa más que la verdad del reino. Entonces, pasados ese tiempo, llegó el momento en que Jesús fue crucificado y Nicodemo, el que aparece en Juan capítulo 3, junto con José de Arimatea, vinieron y pidieron el cuerpo de Jesús. Fíjate bien, pidieron el cuerpo de Jesús. Vinieron con Pilato, o sea, con los gobernadores, tenían cierta influencia, y al tener esa influencia, esa facultad de acercarse a las personas correctas, pidieron el cuerpo de Jesús y lo guardaron en una cueva. Sabemos que era momentáneo porque el Señor resucitaría, pero hubo alguien que se hizo cargo del cuerpo de Cristo. Y como Dios encontró a un hombre con el corazón listo y dispuesto para cuidar el cuerpo de Cristo, entonces Dios empezó a prosperarlo. Es algo que podemos interpretar. Encontró un hombre rico, un hombre próspero, un hombre al que con el favor de Dios fue prosperado al grado que compró esta cueva para cuidar el cuerpo de Cristo. De ahí extraemos una figura, porque Cristo ascendió al cielo, pero Él aseguró que un día volverá, un día nos arrebatará y luego volverá. Él anunció, está en la palabra, está en la escritura, pero mientras eso ocurre, hay quien se tiene que encargar del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Hay hombres y mujeres que tenemos que encargarnos de cuidar el cuerpo de Cristo. Y los que tenemos ese entendimiento de la importancia de cuidar el cuerpo de Cristo, podemos comprender que somos de los que llevamos la carga. No significa que tienes que dejar tu trabajo ni tu familia. No significa que tienes que descuidar tus ocupaciones. Pero sí adquirir una responsabilidad con Cristo. Y cuando adquieres una responsabilidad con Cristo, cuando el Señor pone en tu corazón ese despertar y ve en ti esa disposición, te puede ocurrir como a vos, que se ensancha tu asignación, tu territorio, tu lugar donde trabajas, tu empresa, o como José de Arimatea, el Señor te prospera al grado de que compres un auditorio, compres un lugar, una tierra, para que el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, pueda estar ahí mientras llega el tiempo de su levantamiento o de su arrebatamiento. No sé en qué posición te encuentres tú, si eres de los que cargan el cuerpo de Cristo mientras Él viene, o eres una carga para el cuerpo de Cristo. Una carga porque no has querido buscar en el Señor la sanidad, la libertad, la apertura de ojos, la revelación y el entendimiento que solamente provienen de Él. Estas cosas solo vendrán a nuestra vida, a nuestro espíritu, como resultado de una vida profunda con Dios.
No es una doctrina que tengas que memorizar. Puedes leer un libro y te ilustra, puedes escuchar un mensaje y te ilustra, pero esa luz tiene que llegar hasta lo profundo de tu entendimiento, hasta lo profundo de tu espíritu, para que no quede en el ámbito del conocimiento, que solamente es para un aula de clase, sino que sea algo que nos lleve a hacer cambios, que nos lleve a un compromiso mayor, a un compromiso con el cuerpo de Cristo, para que así como vos entró al árbol genealógico, esta mujer Ruth entró al árbol genealógico por donde vino Cristo, de igual forma tú y yo seamos esa extensión de los planes de Dios, seamos esa extensión que lleva la antorcha del fuego de Dios, que no permitimos que el fuego se apague, sino que generación a generación formamos parte de ese maratón transgeneracional que ha llevado fielmente el fuego del Señor. Padre, yo te doy gracias por todos los hombres y mujeres que en esta hora o que posteriormente escucharán este mensaje y que tienen un corazón para mirar más allá de las palabras, para mirar más allá de la enseñanza y poder escuchar la voz del Espíritu hablando a sus corazones, poder escuchar la voz del Espíritu para alinear nuestros pasos, para que podamos tener acceso a nuestro año de jubileo, entendiendo que ese jubileo es en Cristo. No tenemos que esperar 50 años, no tenemos que esperar una fecha específica. En Cristo encontramos el jubileo, en Cristo recuperamos propósito, pero eso viene como consecuencia de una relación de pacto con Jesús, una relación de pacto con Cristo. Señor, quita todo velo religioso, quita de nosotros toda imagen religiosa que nos impide entrar en pacto contigo. Quita de nosotros esos pensamientos que se establecieron aquí por ejemplos equivocados que hemos mirado, por ejemplos equivocados que hemos observado. Perdónanos si hemos seguido ejemplos que no te honran a ti. Perdónanos si hemos puesto la mirada en personas que no te honran a ti. Y ayúdanos a poner la mirada en Cristo, el autor y consumador de la fe. Que podamos ver por medio de la Escritura lo que verdaderamente implica ser hijo de Dios. Que podamos ver por la Escritura lo que verdaderamente implica tener una relación de pacto contigo. Abre nuestro entendimiento. Padre, te pedimos, como Pablo pidió por la iglesia, pedimos, Señor, abra nuestro entendimiento. Vamos, pon tu mano en la cabeza. Padre, alumbra nuestro entendimiento. Ilustra nuestra vida. Abre nuestros ojos espirituales. Danos espíritu de revelación y de sabiduría en cuanto al conocimiento de Cristo. Cristo no es un crucifijo colgado en el cuello. Cristo no es una doctrina que memorizamos. Cristo es una persona, es el Hijo de Dios, que se imparte a nosotros por medio del Espíritu Santo y nos ayuda, nos da la facultad, nos da el poder de ser hijos de Dios. Si creemos en Él y le recibimos, si le recibimos y creemos en Él, podemos llegar a ser hijos de Dios. Padre, que podamos llegar a ser hijos de Dios. Que podamos verdaderamente reflejar a Cristo. Que vayamos más allá de una confesión de recibir a Jesús y que nos mantengamos creyendo en Él, para que los cielos se abran y el Espíritu Santo venga sobre nosotros y se escuche la voz del Padre, que tú eres mi Hijo amado, tú eres mi hija amada, en quien tengo complacencia. Y como resultado de eso, podamos entrar a nuestro propósito, podamos entrar a nuestro jubileo por medio de Cristo Jesús. Padre, también te pido por todos los que estén pasando alguna necesidad, por todos los que estén pasando alguna situación difícil de manera personal. Sabemos que hay una situación mundial, pero te pido por los que en este momento han encontrado una puerta cerrada, o no tienen puertas abiertas, o están en un grado de crisis extrema. Yo te pido, Señor, que impartas fe, y te pido que abras una puerta de bendición, que abras las ventanas de los cielos y envíes tu bendición sobre ellos, que envíes tus cuervos para alimentar, que envíes a la viuda de Sarepta, Señor, que en el nombre de Jesús te pido por aquellas personas que solamente como la viuda de Sarepta tienen un puñado de harina y un poco de aceite. Padre, que ese aceite y esa harina se multipliquen, que ese aceite y esa harina, Señor, no se acaben, no se terminen, que en el nombre de Jesús, que así como aquella mujer por muchos años, por mucho tiempo se alimentó, gracias a que creyó la palabra, de igual forma, hijas,
que tienen poca provisión puedan tomar esta palabra y confiar en ti y creer que nada falta a los que en ti confían. Que en el nombre de Jesús ocurra el milagro de la multiplicación en la harina y en el aceite. Que en el nombre de Jesús, el mismo poder que actuó en Jesús para multiplicar los panes y los peces cuando estaban frente a una multitud, ocurra en la vida de todos los que creen en Cristo, en Jesús. Que el poder del Espíritu Santo multiplique esa alacena, multiplique ese alimento y que no les haga falta. Lo pedimos en el poderoso Jesús. También te pedimos por todo aquel que esté enfermo. Padre, todo aquel que esté atravesando una situación de enfermedad, de dolencia, una situación que ir al hospital y que en estos tiempos se complica tanta situación de enfermedad que está ocurriendo en los hospitales. Pero si hay alguien que en este momento esté pasando una situación de enfermedad y crea que tú le puedes sanar, Señor, yo me uno a la fe de esta persona. Yo me uno a la oración de esta persona. Yo me uno, Señor, a la fe que esta persona tiene en Jesús, que tiene en Cristo, y me uno para ponerme de acuerdo y pedirte por su sanidad, para pedirte por su salud, para pedirte, Señor, que quitas toda dolencia, porque confesamos la palabra que dice que tú llevaste nuestras enfermedades y dolencias. Confesamos la palabra escrita, confesamos esa palabra que dice que tú llevaste nuestras enfermedades y dolencias, las confesamos creyendo en nuestro corazón. Confesamos con nuestra boca lo que creemos en nuestro corazón. Confesamos con nuestra boca que la Escritura dice que por la llaga de Cristo somos sanos. Y la confesamos creyendo en nuestro corazón y poniéndonos de acuerdo. Yo me pongo de acuerdo con los que están de aquel lado de la cámara, del celular, Señor, y que están creyendo en esta palabra. Y te pido que pongas tu mano en esta parte enferma. Te pido que pongas tu mano en esta parte donde tienes dolencia. Y me pongo de acuerdo contigo. Padre, en el nombre de Jesús, confesamos esta palabra. Confesamos tu palabra. Por la llaga de Cristo somos sanos. Por la llaga de Cristo recibimos sanidad. Por la llaga que se formó por el sufrimiento de Cristo, Él pagó por nuestras sanidades, Él pagó por nuestra libertad. En el nombre de Jesús confesamos que esta es el castigo de nuestra paz, el castigo de nuestra salud, reposó sobre Él y nosotros somos beneficiarios de la cruz de Cristo, de la muerte de Cristo. Y en este momento, en el nombre de Jesús, confesamos que hay sanidad. Confesamos con fe que hay sanidad. Confesamos que opera una impartición de sanidad sobre todo aquel que esté enfermo, sobre todo aquel que tenga problemas en su espalda. En este momento, si tú tienes problemas en tu espalda, pon tu mano en la espalda y en el nombre de Jesús recibe una impartición de sanidad. Confesamos que Jesús es nuestro sanador. Confesamos que la Escritura dice: estas señales seguirán a los que creen. Pondrán manos sobre los enfermos. Yo no estoy ahí, pero si tú crees y crees que el Espíritu Santo está ahí, pon tu mano en esa parte enferma y cree en esta palabra y sé sano en el nombre de Jesús. Todo dolor de cabeza, toda migraña, en el nombre de Jesús es sano por el poderoso nombre de Cristo. Todo problema en los riñones, toda dificultad que se presenta en los riñones, en el nombre poderoso de Jesús. Pon tu mano cerca de los riñones, en el nombre poderoso de Jesús. Confesamos que Jesús es tu sanador. Confesamos que el Señor es tu sanador. Confesamos que no hay límites, no hay distancias. Que así como operó la palabra, cuando el Señor oró por el siervo del centurión, cuando confesó la palabra, de igual forma, a la distancia soltamos la palabra, confesamos la palabra de que Jehová, de que el Señor, de que Jesús es nuestro sanador. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Si tienes un problema en tus huesos, en tus articulaciones, en el nombre de Jesús, sé sano. En el nombre poderoso de Cristo recibe sanidad. Él te sana. Me pongo de acuerdo contigo y ambos creemos que Él te sana, que Él opera un milagro. Dale gloria al Señor, dale gloria a Jesucristo. Él te sana. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, todo el que tenga un problema en la garganta, toda situación que esté afectando tu garganta en este momento, Padre, pedimos por sanidad, pedimos porque quites toda enfermedad, que impartas salud en el nombre de Jesús. Imparte salud,
todo problema grave de cáncer, en el nombre de Jesús. Todo problema grave en el cuerpo de cáncer, no importa qué tan afectado esté tu cuerpo, el mismo poder que resucitó de entre los muertos a Jesús, el mismo poder que venció la muerte en este momento, entra en acción en ti. Si tú lo crees, ponte de acuerdo conmigo y creamos esta palabra, confesemos esta palabra, que el mismo Espíritu que vivificó de entre los muertos a Jesús, vivifica tu cuerpo enfermo. El mismo poder que vivificó el cuerpo de Jesús y lo levantó de entre los muertos, opera en ti, en el nombre de Jesús, una sanidad. Él vivifica tu cuerpo, Él sana tu cuerpo. En el nombre de Jesús, sé sano. En el nombre poderoso de Cristo, recibe sanidad. Padre, ponemos en tus manos cualquier enfermedad, cualquier dolencia, y creemos que tú, y solamente tú, tienes el poder de sanar. En el nombre de Jesús te damos la gloria, te damos la honra y la alabanza, ahora y siempre. Que tengas buen día.